Diálogos de Vida es un podcast en el cual quienes participamos en el sistema de iniciativas de paz compartimos experiencias inspiradoras de construcción de paz. Una paz que va más allá del fin del conflicto armado. Paz como resolución pacífica de todos los conflictos que emergen de nuestras naturales diferencias. Organizaciones sociales de diferentes lugares de Colombia vivimos las diferencias ideológicas, étnicas, de género, de preferencias sexuales, de nacionalidad, como una fiesta de la diversidad, como una ley de la vida y no como un motivo para desconocernos, agredirnos o matarnos. Aquellos y aquellas que cuidan y siembran la tierra, cantan, bailan, se visten, aman como les da la gana, van a compartir en este podcast sus alegrías y dolores, sus temores y esperanzas en la construcción de paz. En el anterior capítulo de Diálogos de Vida, Betty Pérez y Luzmila López nos contaron sobre cómo la mujer ha podido construir una visión integral de vida a pesar de las dificultades que el patriarcado les ha impuesto. En este capítulo nos cuentan cómo generar estrategias mediante la expresión de las emociones para crear lazos de afecto y sororidad entre las comunidades. Quería recordar algo que me parece muy interesante y es la experiencia que se produjo en Zimbabue. En Zimbabue, el director nacional de salud mental descubrió que tenía un problema muy serio para afrontar el tema de la salud mental de la población. Y era que tenía 12 psiquiatras para atender 16 millones de personas. O sea, menos de un psiquiatra por 1 millón de personas. Y empezaron a buscar cuál era el problema, y el problema estaba en lo que ustedes están diciendo, en la falta de afecto, en la falta de reconocimiento, en la falta de cuidado emocional. Y entonces cambiaron la estrategia y tomaron el camino de capacitar a 400 abuelas. Entonces tomaron 400 abuelas que tienen la experiencia vital del afecto, del amor, y las capacitaron, les dieron unos elementos básicos y han obtenido unos resultados maravillosos que publicaron recientemente en la BBC como un gran resultado de salud mental. Y yo estaba pensando que es exactamente eso lo que ustedes hacen. Lo que ustedes hacen es sanar sanadoras, capacitar capacitadoras, ¿verdad, Luzmi? Mira, mi Rodri, yo haciendo un análisis rápidamente, y es la importancia de sembrar lo que es el afecto, lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es ese respeto hacia el prójimo, hacia los demás, ¿cierto? Porque nosotras cumplimos un papel sumamente importante en la sociedad sin desmeritar el papel del hombre. Pero ¿quiénes están en la casa 24/7 con los hijos? Las mamitas. ¿Quiénes son las que van a colocar la cara al colegio por los hijos? Las mamás. ¿Quiénes son las que salen a defender cuando se dice X o Y cosa del hijo? La mamá. Somos dadoras de la vida, somos defensoras de la vida y así sucesivamente. Entonces, ¿qué papel estoy haciendo yo? ¿Qué papel estoy cumpliendo yo como mamá, como mujer, frente a la crianza de mis hijas, de mis hijos? ¿Por qué? Y siempre hago énfasis y soy muy reiterativa en ello, porque lo que decía al principio, en ocasiones hay personas, y me ha tocado hacer intervenciones con personas de que tienen una retención de energías muy fuerte, pero cuando tú haces un diagnóstico a nivel familiar, te das cuenta que es que el problema viene de papá, viene de mamá, viene de abuelo, viene de tíos, de primo, de ese vínculo familiar que hubo allí. Entonces, las familias debemos de sentarnos y mirar cuál es el ambiente, cuál es el papel que estamos cumpliendo. Nosotros somos un espejo de esas personas que van surgiendo, que van creciendo. Y los niños, las niñas son una esponjilla que ellos absorben, y cuando ya están en una edad van soltando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas para que ellos absorban, y luego mañana más tarde que ellos estén soltando,
no nos tengamos que lamentar. Tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en este afecto que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque de ahí depende que mañana más tarde, o depende el cambio de esta sociedad. Me encanta todo esto y aprovecho lo interesante que es para nosotros en estos momentos. Precisamente la salud mental está en deterioro y necesitamos fortalecer, acompañar, escuchar esto que hacemos, expresarnos desde compartir un tinto, desde un abrazo, de escuchar a nuestras mujeres, que son las que están más cargadas en el escenario familiar, en la parte de la comunidad, en todos los ámbitos donde ellas se mueven. Entonces, se está teniendo como esta situación que nos afecta, porque nos preocupa, y no necesitamos buscar a nadie, sino partir de eso, de qué conversan las mujeres en estos momentos críticos. Bueno, aún seguimos en la pandemia, ahora con nuevas cosas, porque resulta que también una de nuestras participantes se suicidó y otra tuvo otro intento. Entonces, es significativo ahora escucharte, Rodri, porque esta experiencia, ellas son abuelas también, son mujeres que están en las organizaciones, que lideran, que participan, que han sido gestionadoras, que ya están empoderadas, pero también esas emociones negativas de que llegan un momento de que ya se sienten que no son útiles, que ya son dependientes, que ya no sirven para nada en su casa y que mejor que yo no esté. Y entonces esa baja de ese amor propio en esos momentos, porque como ya no son lo que ellas querían ser, afecta y llegamos a situaciones como estas. Completamente de acuerdo. Es crucial empezar por reconocer la urgencia y la crisis de salud mental. Sí. Como tú lo estabas diciendo, Betty, como lo decía Luzmila, para afrontar ese tema de la salud mental tenemos un recurso único, que es la mujer, y que es la mujer, la capacidad de maternar, la capacidad de amar de esa mujer, para lo cual hay que resignificar su rol, mostrarle a esas mujeres que están escondidas, que están calladas, que están tristes, que están deprimidas, que en este momento es cuando más las necesitamos, porque ellas tienen una experiencia y tienen unas capacidades que son fundamentales. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de acoger, la capacidad de entender, la capacidad de acompañar, todas esas labores que la mujer realiza. Usar estrategias para capacitar, como hicieron en Zimbabue, capacitando a 400 abuelas y ya han producido resultados de cómo han bajado los niveles de depresión, de cómo han bajado los niveles de suicidio, porque estas mujeres, estas abuelas, pueden transmitir esas capacidades. Y ahí viene el concepto muy importante que está surgiendo de nuevas masculinidades, como lo dijo Luzmila, es nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos. En esos ambientes, en esos contextos, aparece el sancocho sanador que ustedes implementan, Betty, aparece el abrazo, aparece el tinto sanador, aparecen esas otras estrategias, ¿no, Luzmi? Van surgiendo nuevas posibilidades. Claro que sí, aparece el reencuentro sanador, que ya lo pasamos de la alimentación, que es el sancocho, el tinto y no sé qué, al reencuentro, ¿cierto? Porque en ocasiones los que trabajamos por fuera de nuestra comunidad, de nuestra casa, en ocasiones dejamos, nos vamos, pero habiendo tenido de pronto un altercado con algún familiar, con algún vecino, nos vamos a hacer nuestras labores, pero allá en ese quehacer nos colocamos a reflexionar y pensamos, yo cometí un error, de pronto no debí hablarle a Pepito Pérez así, de pronto mi actitud estuvo un poco errónea, ¿cierto? Y ya nuevamente volver y poderse reencontrar uno con esa persona con el cual te fuiste disgustado y hacer ese reencuentro sanador, de yo poder llamar al vecino y decirle, vecino, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer, perdóneme, somos seres humanos, invitarlo a ese perdón, que ese reencuentro sanador nos conlleve a ese perdón, a esa reconciliación,
pero antes de yo invitar al vecino, debo primero de haberme reconciliado conmigo misma, porque es que yo no puedo pedir perdón cuando yo no me he perdonado. Y antes de yo de pronto decirle al otro, es que tú te equivocaste, debo autoevaluarme y reconocer que también he cometido fallas, ¿cierto? De que mi pareja reconozca que también se equivocó y de reconocer como mujer que también a veces nos equivocamos. A mí me gusta lo que acaba de decir Luzmi, que es la comprensión. Cuando uno entiende, no que el otro es un malo, simplemente es un abusivo, eso no estoy negando que se den casos de eso, por supuesto, pero cuando uno entiende que de alguna manera uno también tiene características de ese, debilidades de ese estilo, uno como que comprende la situación y es ahí donde puede venir ese reencuentro sanador. No sé, Betty, ¿tú qué opinas? Yo le agrego, le anexo el tema del reconocimiento. Eso que dice Luzmi, eso es tan básico, y en la medida que yo reconozco, porque primero estoy yo en ese ser constructor de paz, ¿cierto? En la medida que yo reconozco esas debilidades, esa que juzgo, que condeno al otro y también no pienso en mí, que en algún momento lo puedo hacer. Entonces, es muy valioso primero reconocernos para después ir a conversar, generar ese acuerdo, ser mediador, pacificador de esos conflictos, porque ellos van a estar presentes siempre, pero más bien mi actitud frente a cómo transformo, cómo aprovecho esa crisis también para reconocer y para transformar y para poner en práctica esos aprendizajes, cómo medias, cómo transformas, cómo desenredas ese nudo que está allí y cómo le busco los mejores caminos, porque que también aquella que aporta, la señora que aporta su situación, cómo también la medio con la otra desde su posición y cómo se converge esas situaciones, pero también cómo renace, cómo se descubren nuevas posibilidades que al fin y al cabo nos nutren en los procesos a nivel personal. Que si yo reconozco eso, me va a transformar el grupo, las mujeres, cómo me apropio de esos procesos organizativos. Entonces, un poco el tema de nuestras iniciativas que han sido valiosas en el hecho del trenzado, que la trenzar la cañaflecha, hemos descubierto que no es por lo económico, es por un querer, por unas creencias, unas tradiciones. Entonces, ¿cómo se da esa relación a través de ese trenzado en esas comunidades? Y vamos, y ellas a veces ni se descubren todo lo que logra, porque nosotros que vamos no tenemos ese conocimiento de ese trenzado, pero cómo alrededor de eso se nutre tanto vínculo afectivo, esas destrezas, ese conocimiento que pues sigue de generación en generación, esas emociones como también se bajan porque conversan alrededor de ese trenzado, igual que el sancocho y todo lo que las mujeres se han creado, también aprovechando ese arte, la cultura, que también es nuestro gran aliado, porque a través de él podemos expresar esas emociones negativas, o sea, vemos en expresarte, vemos en tantas experiencias que tenemos, cómo a través del arte también se van mitigando, se van renaciendo otro ser. Es valioso todo esto, conversar todo esto, y siento que es uno de los mejores caminos. Imagínense, voy a contarles una anécdota que tal vez ustedes conozcan. La filósofa más importante del siglo XX, la mujer filósofa, fue Hannah Arendt. Y ella vivió en la época de la guerra. Cuando terminó la guerra y se hizo el juicio de Nuremberg, donde se iba a juzgar a todos los nazis que habían participado en el Holocausto, entonces a ella le pidieron que asistiera para que diera su concepto sobre ese horror que había sido el Holocausto. Y para asombro del mundo entero, ella, en lugar de decir todos son unos animales, unas bestias, unos monstruos, ella dijo, lo que yo pienso es que cualquiera de nosotros en esas circunstancias podría hacer eso mismo. Hay que hacer justicia, pero éticamente, en el fondo, espiritualmente, lo que yo veo es que uno
Cualquiera de nosotros podría ejercer eso. Señalo eso porque me parece, ya ustedes han dado un conjunto de estrategias, un conjunto de caminos, pero como yo suelo decir, cuando uno sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Cuando uno no sabe para dónde va, ningún camino le sirve. Por eso yo le doy tanto énfasis a saber para dónde vamos. Y el saber para dónde vamos es entrar a una actitud, como dice Betty, una actitud de comprensión para hacer el reencuentro que dice Luzmi. Si no tenemos ese saber para dónde vamos, que es el reencuentro, no nos sirve ningún camino. Si sabemos que eso es lo que queremos lograr, empezamos a inventarnos los caminos, como estaba diciendo Luzmi. Entonces, del sancocho sanador, pasamos al reencuentro sanador, al tejido sanador, al trenzado sanador. A toda encontramos el camino porque sabemos para dónde vamos. Luzmi. En todo este recorrido de aprendizajes en cuanto a la construcción de paz, yo me he contagiado y yo ahora no llamo solamente la jetiadita, yo ahora le llamo la jetiada sanadora. Llamo a la amiga, ven, vamos a jetear acá, vamos a hacer la jetiada sanadora, ¿cierto? Y entonces en vez de iniciar a jetear de que, ay, que la vecina hizo, dijo, no, de jetear buscando esas estrategias, ¿cierto? De reconciliación. Entonces es cómo vamos inyectando cada una de esas dosis de esa medicina que hay en nuestro medio para poder construir una paz en nosotros mismos y ahora sí yo poderle ser solidario y una vez ya esté inyectada de esa paz, de esa comprensión, de esas buenas emociones, poder inyectar a Rodi, a Betty, a Andrés, a todos, ¿cierto? Y que se siga esparciendo la medicina, de que no solamente se quede en quien la inventó, en quien supo inyectarla. En nosotros, en la etnia afro, nosotros acá en el Chocó, nuestras comunidades, somos muy dados, somos muy solidarios a pesar de todas las carencias en las cuales estamos sumergidos, y es de que nos compartimos uno a otro todo lo que tenemos. Nosotros acá, las abuelas, las mamitas, la gran mayoría tienen su azotea, su huerta, del poleo, de la albahaca, del cilantro, de la hierbabuena, de la menta, de todas esas plantas medicinales, ¿cierto? Entonces cuando uno se da cuenta de que el hijo de la vecina tiene la lombriz, de que le dio fiebre, de que tiene esto, se convierte eso en una cadena de solidaridad, de sanación también, porque es que usted que tiene la planta, pero de pronto no sabe cómo utilizarla, pero la del lado sí sabe cómo la va a utilizar, entonces vamos haciendo ese tejido, mi Betty, ese trenzado allí, ¿cierto?, entre esos saberes para poder ayudar a esa mamita que tiene ese dolor, porque cuando el hijo tiene algo, uno de mamá se enferma también, uno también está mal. Entonces es a través de esos saberes cómo nos vamos sanando, cómo utilizamos esos saberes que tenemos para sanar, para reconciliar, para construir una sociedad donde mi hijo, donde mi sobrino, donde mi primo pueda decir, esto lo dejó mi abuelo, esto lo dejó mi mamá, esto lo dejó mi tío, esto es lo que yo quiero dejarle a mis hijos y así sucesivamente. Es ese nombre tan especial que tiene en el Chocó, lo que acá llamamos la chismoseadera, pero ahora con la jetiada sanadora, como decía Betty, que citando a Maturana, que la mujer ha sido relegada a espacios domésticos, a espacios locales, tiene ahí la capacidad de crear buenas emociones, de crear buenos ambientes, si utiliza lo que vulgarmente llamamos el chisme, lo utiliza de una manera positiva, si nunca habla mal de nadie, si nunca habla para crear sensaciones negativas, ¿no, Betty? Totalmente, Rodri. La mujer, por esas capacidades que no se han reconocido, para nosotros son muy valiosas, porque en estos contextos se apropia la mujer, y miremos a Florencia, cómo transformó su vida después de estar en Bogotá, durmiendo en los parques, o sea, y cómo acudió a ese llamado de su papá,
y fue un llamado tan importante porque ha liderado, ha compartido experiencia, está en su territorio, cómo nació prácticamente, o el hecho de retornar, de volver a sus raíces, con esos conocimientos que lógicamente que fueron interesantes para su vida, después de haberlos vivido tan cruelmente, porque dormir en un parque, dormir cuidando, que esperar el momento para vender, para poder comercializar sus productos, y acudir a ese llamado de ese papá para poder transformar desde su territorio, perdón. Entonces es claro ese testimonio para comprender lo que la mujer puede lograr. Entonces se unió a su familia, o sea, hubo un reconocimiento de lo que en algún momento ella dejó, pero que retornó a nuevamente conquistar esos sueños que ella, y hoy es una gran lideresa, cómo conversa con esa madurez, con esos sentimientos, con ese protagonismo y ese empoderamiento de su propia vida. En nuestro próximo capítulo de Diálogos de Vida, Ana Milena Jiménez, de la Fundación Ambiental Dapa Viva, y Gustavo Wilches, reconocido ambientalista, escritor y poeta, conversarán sobre la importancia del afecto hacia la naturaleza para generar cambios. Diálogos de vida en la construcción de paz.